Bueno, pues hermanos, muchísimas gracias por el tiempo, gracias Marco. La verdad es que es un gozo, un placer para mí estar aquí con ustedes. En este caso vamos a estar viendo cómo poder levantar discípulos. Ahora sí que en continuación a la conferencia que estamos viendo, que vamos a tener durante los siguientes días, Olé, la primera predicación que nos dio todo un mensajote ayer, Diego, de la oración eficaz. Nada más quiero hacer, si me escuchan bien ahí, ¿verdad? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Excelente, perfecto. Sí, Entonces, ayer nos predicó un muy buen mensaje, Diego, acerca de la oración eficaz y quisiera nada más recalcar ahí esa parte para hacer la conexión con este mensaje y tiene que ver con lo que hablábamos hace unos momentos. En Mateo capítulo 9, digo, no viene aquí en la presentación, pero cuando Jesús está así que recorriendo a las aldeas y tiene compasión de ahora sí que de las multitudes, de las personas que están ahí, les dice a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el siguiente capítulo, es en el capítulo 9, en el siguiente capítulo, que es el 10, podemos ver que ahora sí que Jesús envía, o sea, primero le pide a sus discípulos orar, o sea, hay que rogar o sea, por esas personas que Dios envíe obreros a su mes, pero luego no queda ahí solamente, sino también ahora sí que enviar. Entonces, ahí es donde quisiera hacer la conexión con este mensaje. Ahora sí que es algo fundamental orar, pedirle a Dios que envíe, ahora sí que esos misioneros que vayan por todo el mundo y ser esas personas guerreras en oración para que Dios levante a personas de Chalco, de Monterrey, de España mismo, para que vayan ahora sí que a predicar el Evangelio de Jesús. Pero ahora vamos a ver que hay que levantar discípulos y lo vamos a ver a través de 3 puntos y lo vamos a ver ahora sí que a través del progreso ahí de los evangelios. Vamos a estudiar un poquito la vida de Pedro, vamos a ver algunas instrucciones que Jesús da, vamos a ver el momento de la transfiguración y la clave que Dios Padre le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo en ese momento de la transfiguración. Pero ahora sí que, habiendo dicho todo esto, quisiera comenzar leyendo Mateo capítulo 4, 18 al 17, pero antes todavía vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Dios, te damos gracias por este día, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Quiero pedirte que en este momento quites cualquier distracción que haya en nuestras vidas, incluyendo obviamente a mí, que seas tú quien habla a través de mí y que podamos ahora sí que levantar en nosotros una urgencia por levantar discípulos que a su vez sean idóneos también para levantar a más discípulos y poder cumplir con la gran comisión, Dios, poder enviar misioneros y cumplir con la gran tarea que nos has dejado, Dios. Te lo pedimos, rogamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 18 y 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro. Y hasta ahí vamos a dejar ahí los versículos, pero ahora sí que este es el encuentro que tiene Jesús, el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro y con Andrés. Pero es interesante porque a Simón, que lo conocemos como Pedro, después, o sea, Cristo lo llama Pedro, que significa roca. Entonces Simón dice, él ha escuchado obedientes lo que significa en el griego y Pedro después se le cambia a roca, se le cambia, más bien a Simón se le cambia el nombre a Pedro, que significa roca, y no es casualidad, obviamente, porque, porque después, en el momento de que Pedro, ahora sí que la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice, cuando Cristo pregunta, ¿y ustedes quién creen que yo soy?
Y Pedro responde, o sea, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, la respuesta de Jesús en Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que roca en la palabra de Dios y piedras es un cuadro de cristianos. Y déjame decirte lo siguiente. Dios quiere edificar sobre este grupo de piedras. Dios quiere edificar su iglesia, la Iglesia Bautista de Chalco, la Iglesia Bautista de Sevilla, a través de este grupo de piedras, a través de este grupo de rocas. Y así como Pedro, podemos ver, hablamos mucho del Nuevo Testamento de Pablo y la verdad es que Pablo fue, ahora sí que, pues mucho de lo que conocemos de la palabra de Dios, la mayor parte del Nuevo Testamento la escribió él. Eh, Sin embargo, Pedro fue una pieza clave en la iglesia, ahora sí que en los primeros pasos de la iglesia primitiva. Entonces, así como Pedro, o sea, sobre esa roca, dice Jesús, edificaré mi iglesia, sobre cada uno de los que están aquí presentes, Dios quiere edificar la iglesia bautista de Chalco. Dios quiere edificar la iglesia bautista de Zumpango. Dios quiere edificar la iglesia bautista y ponerle otro nombre en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, en diferentes estados que Dios vaya poniendo en su corazón, en el corazón de Marco como pastor líder. Así como Dios quiere edificar su iglesia en Sevilla. Pero, pues, obviamente, necesitamos nosotros ser obedientes a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ahora sí que contemplando este contexto, contemplando lo siguiente, me gustaría ahora sí que veamos de manera muy rápida los tres puntos. Si queremos levantar discípulos, tenemos que perdurar en alcanzar y alcanzar al perdido. Tenemos que persistir en enseñar y perseverar en enviar. Ahora, quiero que lo veamos como un proceso, ¿sí? Como un proceso, realmente son puntos sencillos, son puntos que creo que son básicos que muchos de nosotros conocemos, pero quizás por ser tan básico, quizás por ser tan sencillo que nosotros vemos desde antes, los hemos ido dejando. Pero sobre esta base se fundamenta todo una iglesia. Entonces quiero que lo veamos como un proceso. Tenemos que alcanzar al perdido y una vez que alcancemos al perdido y lo traigamos al lugar seguro, que es la iglesia, tenemos que enseñarlos. Tenemos que enseñarlos y en tercer lugar, así que ya fuimos por ellos, ya los enseñamos, ahora hay que enviarlos. Entonces, vamos a ver el primer punto que es perdura en alcanzar. Y esto está justamente en Mateo capítulo 4, 18 y 17, como ya lo leímos y como quiera, vamos a leerlo nuevamente y luego vamos a compararlo con lo que dice Lucas. Pero dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora vemos que Jesús tiene ese encuentro con Pedro y con Andrés, su hermano. Ellos estaban pescando. Conocemos que Pedro, ahora sí que de oficio, era un pescador. Y lo que les dice es, oye, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Lo que Jesús, o sea, les está diciendo es, oye, mira, ven a mí, conóceme, para que tú puedas ahora sí que pescar hombres. Y algo bien interesante que vamos a ver comparándolo con Lucas 5, capítulo 5, 3 al 11, dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, déjenme nada más ver si puedo. Excelente, excelente. Sí, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón,
boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se unían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, es bien interesante comparando lo que viene en Mateo, comparándolo con lo que viene en Lucas, la instrucción que Jesús le da a Pedro. Se boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, entendemos que, eh, entendemos que el mar es un cuadro del mundo inconverso. Y el pescado o los peces es un cuadro también del hombre inconverso. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, es que boguemos mar adentro, que podamos ir al mundo inconverso y podamos ganar a las personas, ganar a esos peces. Y ahora es bien interesante porque en el pasaje dice que pues, se trajeron las dos barcas llenas. Entonces tenemos que alcanzar al predio, tenemos que ir bogar mar adentro. Y con esto me refiero, y con esto quiero decir que Cristo, o sea, tenemos que adentrarnos en el mundo inconverso. De una manera muy devocional, quisiera alentarnos y ahora sí que exigirnos a cada uno de nosotros pensar no solamente en que quizás a lo mejor en la persona que me cae bien del trabajo lo voy a invitar a la iglesia, o a mi vecino que es a toda, o sea, todo dar, muy buena onda, lo invito a la iglesia. Dios murió por ellos y sí hay que invitarlos, pero hay que ir también más allá, bogar mar adentro. O sea, Dios murió como por nuestro vecino que nos cae bien, nuestro amigo de trabajo que nos cae bien, así como la persona que está inmerso a lo mejor en el alcoholismo, la persona que está inmerso quizás en la delincuencia, la persona que está inmerso, que está más metido en el mundo, que está mar adentro. Así que Dios nos pide alcanzar ahora sí que a todos. Nos pide bogar mar adentro, ganar al mundo inconverso, ganar, pescar esos peces. Y es como, ahora sí que Dios, Jesús le dice a Pedro, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios quiere hacerte un pescador de hombres. Dios quiere que tú seas, ahora sí que el evangelista estrella de la Iglesia Bautista de Chalco, el evangelista estrella de Rivi. Pero para eso hay que obedecer, hay que ganar al perdido, hay que jugar mar adentro, hay que hacer la chamba que tenemos que hacer. Y lo que iba con todo esto es que es interesante porque decía que las barcas regresaron con dos barcas llenas. Y, por ejemplo, vamos a pescar. Yo soy malísimo con la pesca. Y hace poco fui me acordé nuevamente, porque hace poco fui a un parque donde puedes pescar. Eh, y recuerdo la única vez en que yo fui a pescar fue con mi papá y con Joel y yo en Estados Unidos. Entonces teníamos dos cañas de pescar bien bonitas, una verde y una roja. Entonces, pues yo intento pescar, lanzo ahora sí que el anzuelo y rompo la caña de pescar. Y yo, bueno, chinelas. Entonces Joel, todo buena onda, dice, bueno, pues aquí está la mía, ¿no? Entonces la vuelvo a aventar y la vuelvo a romper. Entonces yo creo que en menos de 15 minutos rompí dos cañas de pescar. Y luego todavía más vergüenza porque a nuestro lado había personas y creo que niños y llevaban
tinas y tinas de peces y yo rompiendo dos redes. Pero creo que no hace no hace falta mucha ciencia para entender. Cuando tú pescas, o sea, cuando tú pescas, vamos a decir, perdón, ahora sí que la misma palabra, cuando tú pescas el pez o el pescado, pues no es como que, bueno, lo dejas en el mar, lo dejas en su ambiente, porque pues bueno, va a seguir nadando, tienes que sacarlo y tienes que ponerlo en un ambiente controlado o en un ambiente donde ya no va a poder seguir moviéndose. Bueno, de la misma manera, de nada nos va a servir nosotros alcanzar al perdido, al mundo inconverso, si no lo traemos al lugar seguro, si no lo traemos a la barca. Y ahí es donde tenemos que ir por el perdido, pero llevarlo a la iglesia bautista de Chalco, poder evangelizar, tener días de evangelismo y que cada uno de nosotros establezcamos el evangelismo como un estilo personal, donde no importa si no puedo ir al día establecido de evangelismo, pero voy en el camión o voy en el taxi o en el Uber, o en mi trabajo presento el plan de salvación. Pero no solamente queda ahí, porque si lo dejamos ahí, bueno, ya, gracias a Dios, una persona más se salva, que ahora sí que ya no va al infierno, pero sigue estando en el mundo. Necesita estar en un lugar controlado, en un lugar seguro. Y ese lugar seguro es la iglesia. Entonces tenemos que alcanzarlos y llevarlos a la iglesia. Y no sé si te ha pasado, y antes de leer este pasaje, pero no sé si les ha pasado como líderes de ministerios, como discipuladores, como pastores. Preparamos una gran reunión, preparamos un gran evento, preparamos todo el terreno de cierta manera, con buenas dinámicas, con buenos cantos, con un buen mensaje, pero quizás a lo mejor no llega el fruto que nosotros estamos esperando. Eh, Trabajamos de más y no llega el fruto. Y bueno, si ese es el caso, a lo mejor en tu vida personal como discipulador, o ese es tu caso como líder de grupo, quizás a lo mejor creo que debemos de poner atención a lo que dice Ageo, capítulo 1, versículo 7, dice, del 7 al 10, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte. Es interesante porque monte también es cuadro del mundo. Dice, traed madera. Ustedes saben que la madera se trae del árbol y el árbol es un cuadro del hombre. Dice, y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces, quizás armamos todo una muy buena reunión, tratamos de tener todos los puntos, pero si no vamos al monte y traemos madera y reedificamos la casa de Dios, si esto se traduce en ir al mundo y traer personas a los pies de Jesús, quizás por eso Dios detuvo el fruto en nuestras vidas. Quizás por eso, en lugar de ir creciendo, el ministerio va menguando. Quizás es el caso, quizás no, y si no lo es, me da muchísimo gusto y sigamos de esa misma manera. Pero si de cierta manera te sientes identificado con esto, quizás sí hay que darle todo el enfoque, obviamente, a las reuniones, pero no dejar a un lado que puedo preparar una gran reunión, pero si no hay personas que vengan a esa reunión, si no hay un sistema, una estrategia de evangelismo, pues al final del día Dios no nos va a mandar a la gente, no nos va a mandar el fruto. Entonces, alcancemos al perdido, vayamos al monte, traigamos madera, porque hay que edificar, hay que reedificar la casa de Dios. Y hacemos esto y Dios va a mandar el fruto. A su tiempo, pero va a mandar Dios el fruto.
Entonces, si te sientes identificado con esto, toma estas palabras, toma este pasaje como tuyo y hagamos, ahora sí que vayamos por el perdido. Pero ¿se acuerdan que, bueno, antes de eso vamos a 1 Corintios 9, 20 al 23, simplemente una manera devocional de cómo aplicarlo? Pablo, escribiendo a esta iglesia y diciendo, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe del Pablo. O sea, lo que está diciendo de una manera muy resumida es me he hecho de todo para ganar un mayor número. Entonces, cada uno de ustedes, Iglesia Bautista de Chalco, ahora sí que como miembros de la iglesia en particular, tienen diferentes vocaciones, diferentes talentos, diferentes dones. Eh, por así que aprovecha eso, hazte, voy a usar las palabras de Pablo, judío a los judíos, hazte débil para ganar a los débiles, haz de todo para poder ganar mayor número, para que personas vengan a los pies de Jesús. Porque estarás de acuerdo conmigo, ¿cómo vamos a poder levantar discípulos si no llega gente a la iglesia? Si no llega gente al ministerio. Si nosotros no vamos, porque sí, en muchos casos, y por pura misericordia y gracia de Dios, llega gente a nuestras iglesias, y yo creo en la particular que es porque Dios ve el trabajo que hacemos, y Dios nos manda a la gente, pero ¿cómo vamos a poder, ahora sí que levantar discípulos si no vamos por ellos, si no hay gente en nuestras iglesias? Entonces, ese es el primer punto. Queremos levantar discípulos, tenemos que perdurar en alcanzar, ser esos pescadores de hombres. Y así como el pasaje en Lucas, Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, hay que ir mar adentro, hay que ir al mundo a rescatar no solo las personas que quizás están bien sin Cristo, pero bien, teniendo un trabajo, teniendo una vida decente, sin hacerle daño a nadie, sino también ir por aquellas personas que están inmersas en violencia, están inmersas en, 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 en adicciones y traerlos a la barca. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que persistir en la enseñanza, persistir en enseñar. Y aquí quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 33 al 36. Y para darte un poco de contexto, están Juan, Jacobo y Pedro. Y aquí en este momento es cuando Cristo se transfigura delante de ellos y podemos escuchar la voz audible. Bueno, ellos pudieron escuchar, yo no, nosotros no, pero ellos pudieron escuchar la voz audible de Dios. Y sobre todo lo que vamos a leer, lo que quisiera que nos concentráramos es en el versículo 35, pero vamos a leer desde el 33, dice, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de los que habían visto. Entonces, o sea, la clave o lo que quisiéramos que nos concentráramos en estos tres versículos es en el 35. Dice que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Imagínate ese momento en donde Jesús, así que se transfigura delante de ellos, muestra su gloria
y luego se escucha la voz audible de Dios. Imagínate lo que hubieran sentido Pedro y Juan y Jacobo, y ahí lo dice que tuvieron temor. Eh, pero ahora sí que en pocas ocasiones pues, puedes ver en la palabra de Dios que se escuche la voz audible de Dios, pero lo que dices a él oís, hablando de Cristo Jesús. Y primero, si queremos levantar discípulos, tenemos que alcanzar al perdido, obviamente, pero también tenemos que enseñarles, obviamente nosotros primero escuchar a Jesús, escuchar todo lo que nos tenga que decir, todo lo que nos tiene que decir a través de su palabra. Pero aquí es donde me gustaría ligarlo con lo que Pedro más adelante escribe en Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 al 19. Y el contexto incluso es mismo Pedro, ahora sí que dando un poquito, o sea, dando un poquito de contexto de lo que él vivió en el momento de la transfiguración. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y ahí está hablando del momento de la transfiguración, ahí conectamos el pasaje que vamos a leer, dice, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora, hasta ahí vamos a dejarlo y ahorita leemos el 19. Pero Pedro está haciendo alusión a lo que vivieron en esa ocasión, en el momento de la transfiguración. Y Pedro está diciendo, mira, no te estoy contando algo que lo escuché del primo, de un amigo, de un amigo. O sea, él lo vio con sus propios ojos y lo escuchó con sus propios oídos. Y él está diciendo, mira, o sea, no te estoy diciendo nada que no haya visto, o sea, su poder y su gloria. Y eso, ahora sí que le da más vida a lo que va a seguir en el versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, Pedro está diciendo, yo lo vi, yo lo escuché, la voz de Dios, pero aún así tenemos también la palabra profética más segura hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces imagínate el peso de las palabras ahora de Pedro, él habiendo escuchado la voz audible de Dios y ahora diciendo, o sea, tenemos esta palabra profética más segura y la cual haces bien al estar atentos como una antorcha. Entonces, a lo que voy con todo esto es que tenemos que seguir a Jesús, escuchar lo que Jesús tiene que decir, así como Dios le dijo a esas tres personas que estaban con Jesús en el momento de la transfiguración, a Él oíd, a Él escucha y síguelo. Ahora es lo que podemos ver aquí en Pedro, en segunda de Pedro, donde Él les dice, oye, tienes la palabra profética más segura y en nuestras manos, hermanos, quizás en nuestros celulares, en nuestros iPads, este, a través de la computadora tenemos acceso a la palabra profética más segura. Tenemos acceso a Cristo Jesús, a sus palabras. Tenemos, ahora sí que acceso a que Dios nos hable y nos enseñe. Y primero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Jesús nos enseñe, a que alguien nos tome de la mano y nos enseñe. Porque acuérdate, quiero que lo veamos como un proceso. Primero tenemos que alcanzar, al final vamos a ver ahí el proceso, pero tenemos que alcanzar, tenemos que enseñar, o sea, esas personas que alcanzamos, tenemos que enseñarlas, traerles ese lugar seguro, esa barca a la iglesia, enseñarles para poder después enviarles. Pero cómo van a ser enseñados si nosotros mismos no somos enseñados también? Entonces, tenemos que poner la palabra de Dios, ahora sí que como prioridad de nuestras vidas, que Jesús nos enseñe a través del liderazgo, a través de su palabra, y tenemos que
poder estar dispuestos a ser enseñados para también enseñar a otros. Y lo padre de esto es que estás en una iglesia que enseña palabra de Dios. Estás en una red de iglesia que enseña palabra de Dios. Entonces, si tú quieres ser una iglesia, si tú quieres ser un miembro, un discipulador, un líder que levante discípulos, no solamente tienes que alcanzar, sino también enseñar. Eh, y tienes que procurar eso. Pero si en este momento tú, que quizás a lo mejor estás dudando si seguir el discipulado o no, voy a decirte que no es el momento de dudar. Es el momento de seguir con mayor fuerza en el discipulado. Si estás dudando entrar a Hijos del Trueno o estás dudando entrar a Discipulado 2, pues en Discipulado 2 te van a enseñar precisamente cómo escudriñar la palabra de Dios a través de las reglas del estudio bíblico. Entonces no es momento de dudar, sino de ser enseñados para que tú puedas enseñar a otros, como a ti se te ha sido enseñado. Segunda de Timoteo 3:16, hablando de la escritura, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios, como les decía, tenemos cursos, tenemos herramientas que nos ayudan a desglosar la palabra de Dios de una forma más entendible. Entonces, realmente como iglesia, como iglesias y red de iglesias, no tenemos excusa, porque se nos ha sido enseñada la palabra de Dios y si no ha sido enseñado, se te da todas las herramientas para que podamos ser enseñados, porque parte del proceso es alcanzar, pero de nada sirve alcanzo una persona para Cristo, lo traigo al lugar seguro a la iglesia, pero si no lo enseño se va a ir, si no lo alimento se va a ir, tarde que temprano va a salir de la iglesia porque no lo estoy enseñando, no lo estoy alimentando para que él pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para él. Por eso esta parte es de suma importancia. Y este es uno de mis pasajes favoritos. Creo que es uno de mis pasajes, está entre mis 3 pasajes favoritos. Y no es Ezequiel, es Eclesiastés. Ahí se me fue corregirlo. Por ese Eclesiastés 12, versículo 9 dice, cuanto más sabio fue el predicador, esto es un libro que escribe Salomón, que quien fue pues, el rey más sabio que estuvo aquí en la tierra, creo que tiene mucho que enseñarnos a través de esto. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más te enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y quiero hablarte a ti, líder, quiero hablarte a ti, discipulador, quiero hablarte a ti que te estás desarrollando como líder. Tienes que hacer escuchar. Tienes que hacer escudriñar. Y tienes que enseñar la palabra de Dios. No opiniones, no formas personales. Tienes que hacer escuchar que las personas que están en tu ministerio, las personas que estás alcanzando, puedan escuchar la palabra de Dios. Pero no solo ahí, sino que lo puedan escudriñar, que puedan tener ese encuentro con Él día a día, de tener una relación, estar buscándolo constantemente. Entonces, esa es nuestra tarea como líderes, como discipuladores, pastores, poder hacer escuchar la palabra de Dios, hacer escudriñar la palabra de Dios. Entonces, tomemos estas palabras para poder, ahora sí que, enseñar, persistir en la enseñanza. ¿Para qué? Para que podamos perseverar en enviar. Acuérdense, es un proceso. Tenemos que alcanzar al perdido. Si queremos levantar discípulos, tenemos que alcanzar al perdido, traerlo al lugar seguro que es la barca, que es la iglesia, enseñarles y ahora sí, poderlos
enviar. Porque imagínate, los alcanzas, excelente, los traes a la iglesia, perfecto. Los enseñas, les presentas el discipulado, terminan hijos del trueno, ellos van siguiendo, pero si ellos no transmiten, si no reproducen lo que han sido enseñado a través de enviar no solo personas físicas, sino también conocimiento, desahogar ese conocimiento, pues al final del día la obra va a cesar, va a menguar. ¿Por qué? Porque no se reproduce el fruto de la enseñanza. Y para ello vamos a este pasaje muy conocido, ya voy a terminar. Sé que ya tomé un poco, quizás un poco más de tiempo, pero voy a ir un poquito rápido, pero este pasaje ustedes lo conocen, Mateo 28, 19, 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en primer lugar, vimos cuando Jesús eh, tiene ese primer encuentro con Pedro, con Andrés, su hermano, y a Pedro le dice, oye, ven porque te haré pescador de hombres. Pasa el tiempo, y tiene ese encuentro, ahora sí que alcanzó a Pedro, y luego en el momento de la transfiguración, capítulos después, se escucha la voz audible de Dios diciéndole a Pedro, a Juan y a Jacobo, a él oíd, a Cristo oíd, o sea, que Él te enseñe, sigue a Él. Pero después que pasan los capítulos, pasa la historia, pasa el tiempo, Cristo muere, es crucificado por nosotros, por el pecado, por nuestro pecado, perdón. Después que resucita, ahora sí, los envía a ellos. Entonces, es lo que Dios nos ha pedido hacer a nosotros también. Nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús y yo creo que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros recordamos ese encuentro con Jesús cuando ahora sí que nos alcanzó por su gracia y misericordia. Recordamos el tiempo quizás o estamos en ese proceso de ser enseñados para nosotros también enseñar a más personas. Pero ahora Él nos pide enviar y quizás ser enviados como nosotros, parte del equipo de España. Que en su momento nosotros, desde este momento, rogamos a Dios que podamos estar enviando a más personas, a más españoles a ganar españoles, a musulmanes a ganar musulmanes. Entonces, esto es lo que Dios nos pide, poder enviar a personas. Y ya casi para terminar, Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, hermanos, el proceso no termina por alcanzar al perdido, por enseñarle. El proceso no termina si no lo envías, si no lo enviamos. Así como un discípulo, un discipulado no termina hasta que esa persona pueda tener un discípulo. Normalmente paramos en la lección 15, si no tienen un discípulo y no terminamos el discipulado hasta no tener, que la persona tenga un discípulo, bueno, el proceso no termina si alguien no es enviado, si las personas no son enviados. Ahora, como parte de Rivi, creo que la parte de enviar, creo que a lo mejor se puede dar ahora sí que de manera, vamos a llamarlo de manera natural, porque bueno, como somos parte de una red que envió misioneros a la República Dominicana, que envió misioneros a Panamá, que envió una misionera a Eslovaquia, que va a mandar misioneros a España, y bueno, Dios mediante esto siga creciendo. Entonces, como parte de una red de iglesias, quizás puede ser como que, bueno, pues cumplo siendo parte de esta red de iglesias. Pero volvamos al principio.
sobre estas rocas que están aquí, sobre las rocas que están aquí representadas de Chalco, es que Dios quiere edificar su iglesia. Y Dios quiere enviar misioneros de Chalco hacia México y hacia el mundo. Entonces, el llamado de Dios es poder seguir haciendo la chamba en el Estado de México, poder seguir haciendo la chamba en la Ciudad de México, hacerla en México, por alcanzar al perdido. Y no sé muy bien cómo cada uno en lo individual, pero a mí en lo particular me gusta mucho trabajar con los días de evangelismo, o sea, poder tener un día exclusivo de evangelismo, pero no tenemos que esperanzarnos a eso, porque si no existiera esa parte, no existiera ese día, pues de igual manera tenemos que hacer la chamba. Entonces, alcanza al perdido que está en tu trabajo, que está en tu colonia, que está en tu escuela, que está en tu familia. Ve por ellos, predícales de Jesús, que tengan ese encuentro con Jesús. Pero una vez que ya tomaste el tiempo de hacerlo, tráelos a la iglesia. Porque estarás de acuerdo conmigo que no puedes levantar discípulos si no hay fruto nuevo en la iglesia. Entonces, necesitas ese fruto. Y ya que tengas el fruto, ya que tengas ahora sí que las personas para poder trabajar para poder enseñarles, ahora sí que envíenlos para que puedan repetir este proceso. Pero si se fijan, es un proceso. Si yo no alcanzo personas, yo no tengo a quién enseñar. Y se acaba, y se acaba ahí ahora sí que mi alcance. Pero si yo alcanzo y si yo enseño, pero no envío, tarde que temprano, mi alcance va a menguar. Mi territorio va a menguar porque no estoy enviando. Entonces es parte de un proceso. Alcanza, perdura en alcanzar, persiste en enseñar y persevera en enviar. Quizás somos buenos en el primero, pero a lo mejor no en el segundo, o viceversa, somos buenos en el segundo, pero no en el primero. Pero acuérdense, no podemos enseñar si no hay gente en la iglesia. No podemos enviar si no tenemos gente en la iglesia. Y no vamos a tener gente si no alcanzamos a los perdidos. Entonces, son los 3 puntos que Dios quiere que tomemos el día de hoy. Y van unos retos para estas semanas, estos próximos meses. Establece un día de evangelismo. Si no lo hay, como grupo, establécelo. Establécelo. Créeme que te digo que Dios va a bendecir de una manera increíble al estar haciendo la chamba de salir semana tras semana a evangelizar. Ahora sí que esas personas que ya alcances, darles el seguimiento, porque acuérdate, vas a poder alcanzarlos, pero si no llegan a la iglesia, al final del día no vas a levantar discípulos porque no va a llegar esa gente nueva. Y una vez que lleguen, discípulalos. Enséñales lo que esta iglesia, lo que Dios te ha enseñado. Y por último, repite este proceso al estar enviando líderes, al estar enviando misioneros, porque Dios te ha llamado y Dios ha llamado a esta iglesia y a esta red de iglesias a poder alcanzar al mundo para Cristo. Y si fallamos en alguno de estos puntos, tarde que temprano nuestro alcance va a ser limitado, nuestro trabajo va a ser limitado. Entonces, te animo sobre esta iglesia, la Iglesia Bautista de Chalco. Dios quiere edificar su iglesia y el trabajo que Dios tiene. Entonces, sé parte de esas rocas, sé parte de esas piedras vivas que estén alcanzando, que estén enseñando y que estén enviando. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos a poder poner en práctica estos puntos tan sencillos, pero quizás por ser tan sencillos los vamos olvidando. eh, y, y- y eres bien claro en que si estos puntos no se dan,
pues se detiene el fruto, se detiene la lluvia. Entonces, ayúdanos a poder ser personas fructíferas, ayúdanos a ser personas, iglesias, ministerios que siempre están trayendo fruto a tus pies, Dios, que cumplen con levantar discípulos, Dios. Te lo pedimos y rogamos en Cristo Jesús. Amén.